Ministra, a la doctora Olga del Carmen Sánchez Cordero. Voy a hacer una muy breve y apretada síntesis curricular de la doctora Sánchez Cordero. Ella es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Morelos, por la Universidad Autónoma de Nuevo León también, licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en Política Social y Administración en el University College of Swansea de la Gran Bretaña. Actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, adscrita a la primera Sala Civil y Penal. Asimismo, ha sido secretaria de Asuntos Escolares en la Facultad de Derecho del UNAM y directora del Seminario de Sociología General y Jurídica en nuestra máxima casa de estudios. Tiene usted el uso de la palabra, ministra. Muchísimas gracias. Vamos a 15 minutos. ¿Le paso su micrófono o va a trabajar por eso? Voy a tratar de darle los 15 minutos. Con todo gusto. Sí, por favor. Aquí está. Okay. Aquí está, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí muy gratificante el día de hoy encontrarme en este seminario internacional, Transparencia y Protección de Datos Personales en la Procuración e Impartición de Justicia, y compartir el panel con estas personalidades que me acompañan. Muchas gracias al señor director de la Facultad de Derecho, a mi querido amigo y compañero de generación, ¿verdad? El doctor Ruperto Patiño Manfer, mi compañero desde 1967, imagínense ustedes. Ya calcularon nuestra edad y nuestros años de haber ingresado a la Facultad de Derecho. Desde luego también mi querido amigo Jorge Islas López de la Facultad de Derecho, él también gran amigo mío y aparte director del Seminario de Sociología en algún tiempo, posición que también yo en algún momento de mi vida universitaria estuve a cargo de ese Seminario de Sociología General y Jurídica, así que compartimos muchas cosas, pero entre otras esta tan importante. Arely Cano, gracias, comisionada ciudadana, por estar el día de hoy con nosotros. Desde luego a mi presentador, al señor licenciado Agustín Millán Gómez, muchas gracias, y al subprocurador, quien adicionalmente viene en representación, y quiero presumirles aquí de mi alumno, porque fue mi alumno en la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el procurador, que dicho sea de paso nunca me dice ministra, siempre me dice maestra, lo cual me llena de orgullo y de satisfacción, porque el título de maestro siempre es el título de maestro. Quiero empezar con ustedes en estas palabras con una cita, fíjense de quién, de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II nos dice lo siguiente: la libertad de buscar y de decir la verdad es un elemento esencial de la comunicación humana, no solo en relación con los hechos y la información, sino también especialmente sobre la naturaleza y destino de la persona humana respecto a la sociedad y el bien común. Es importante que decir la verdad es un elemento esencial de comunicación humana. Y me recordaba precisamente hace unos momentos el maestro Jorge Islas López, me decía, cómo recuerdo esa tesis de la Suprema Corte de Justicia con motivo de Aguas Blancas sobre la cultura de la verdad objetiva de los hechos y del derecho que tienen los ciudadanos de tener esta verdad objetiva de los hechos. Pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, para escuchar solo algunas ideas que he preparado en torno a esta imperiosa necesidad que se tiene en nuestros días, y lo hemos visto en las mesas que nos han antecedido, de transparentar el actuar de todas las instituciones y sobre todo de las instituciones de procuración y administración de justicia, y el papel que el derecho de la información tiene como herramienta fundamental en un Estado constitucional democrático, social, de derecho,
ante el reciente paradigma de esta reforma maravillosa constitucional de la protección y la efectividad o de hacer efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos a partir de la reforma del 6 y el 10 de junio del artículo 1 de nuestra Constitución, así como, desde luego, la protección de datos personales. Desde luego, gracias por la invitación al Comité del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Nuestra Constitución Federal, a través del artículo 6º, reconoce y protege los derechos a expresar y a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, pero también el derecho a solicitar, recibir y comunicar libremente la información, el cual, como se expresa en la parte final del párrafo primero del citado numeral del artículo 6º, será garantizado por el Estado. Esto significa que no es que no tengan los ciudadanos este acceso a la información pública y a estar informados, sino que es una obligación del Estado mexicano garantizar este acceso a la información. Además, de manera particular, el referido precepto, en su párrafo segundo, en sus fracciones primera a séptima, establece también los principios y las bases de lo que de manera específica es este derecho de acceso a la información pública. Este derecho es muy reciente. Hace unos cuantos años, cuando la Corte, a través de esta atribución y a petición del presidente de la República, entonces Ernesto Zedillo, realizó una investigación a través de la atribución constitucional que hoy ya no tiene, del artículo 97 de la Constitución, y realizó los hechos que habían ocurrido en el vado de Aguas Blancas y la violación grave de los derechos fundamentales de estos individuos. Pues, como ustedes saben, empezó con esta cultura, para terminar con esta cultura del engaño, porque ¿qué había sido? ¿Cuáles habían sido las responsabilidades del gobernador y de los funcionarios en esta situación de Aguas Blancas? Había sido precisamente el ocultar la verdad de los hechos, el manipular, el no dar la información veraz a que tienen derecho a los ciudadanos. Así entonces la Corte empieza un nuevo camino en la apertura a la información, que básicamente culmina con la reforma al artículo 6º de la Constitución. Yo los invito a ver las tesis sobre el caso de Aguas Blancas y cómo la Corte va abriendo este nuevo camino al acceso a la información pública gubernamental. Adicionalmente, en julio de este año, concretamente hace unos cuantos meses, en junio de este año, les decía yo, es la reforma a los derechos fundamentales. Fue un extraordinario regalo que nos hizo el constituyente permanente a los mexicanos, el tener ya una protección de derechos fundamentales y una extensión a nuestros derechos mucho más allá de a nivel de los países más desarrollados, mucho más allá de cualquier país, inclusive consolidado democráticamente. Pero en el año 2007 se adicionó, justo hace unos cuantos años, se adicionó este artículo 6º de la Constitución en el párrafo segundo, así como en sus 7 fracciones, en las que se desarrolla ya este derecho de acceso a la información pública y se establecen todas las condiciones y las mayores condiciones encaminadas precisamente a buscar la garantía del ejercicio del derecho de toda persona a tener acceso a la información pública, de comunicar por cualquier medio sus ideas, sus opiniones, pero también bajo la responsabilidad de proteger y de respetar el ámbito de los datos personales en aras de su privacidad, de su sensibilidad, estableciendo mecanismos y procedimientos posibles de sustanciar ante órganos especializados e imparciales con autonomía operativa estos institutos de transparencia, precisamente autonomía operativa, de gestión y de decisión, cuidando
Primero, de una publicidad permanente, sobre todo de los indicadores del ejercicio público. Yo formo parte del comité en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Comité de Transparencia, que preside el ministro Ortiz Mayagoitia, el ministro Luis María Aguilar y la de la Voz. Formamos parte de este Comité de Transparencia en la Suprema Corte. Y definitivamente, ustedes lo han visto, en la Corte tenemos el principio de máxima publicidad en nuestras decisiones, tenemos tiempo real en nuestras deliberaciones, en las sesiones del Tribunal Pleno, pero adicionalmente también cuidamos muy escrupulosamente los datos personales, los datos más sensibles, la privacidad de las personas, su vida personal, su honor y otros valores muy importantes que no podrían soslayarse sino protegerse. El Estado, sin duda, como sujeto informativo que genera información y que tiene el carácter de pública, y al tener el carácter de pública supone el interés de todos los miembros de la sociedad por conocerla, se encuentra obligado categóricamente por este artículo 6º de nuestra Constitución comunicar a sus gobernados sus actividades, y éste tiene el derecho correlativo de tener el acceso libre, oportuno a esa información, desde luego con las limitaciones que para fines prácticos yo agruparía en 3 tipos: limitaciones en razón del interés nacional e internacional, limitaciones por intereses sociales y limitaciones para la protección de los datos personales o de la persona. Tales limitaciones o excepciones a este derecho a la información de suyo implican que no se trata este derecho a la información de un derecho absoluto y por lo tanto debe entenderse que la finalidad de estas limitaciones es la de evitar que este derecho entre en conflicto, entre en colisión con otros derechos que pudieran colisionar con él, como comúnmente ocurre con los relativos a la intimidad, a la vida privada, a los datos personales. El maestro Ernesto Villanueva, en su obra El derecho a saber y la necesidad del secreto, nos dice que forman parte siempre este derecho a saber y esta necesidad del secreto de un conflicto en permanente tensión. Estos 2 derechos forman o están siempre en colisión, en conflicto, en permanente tensión, no solo en las democracias consolidadas, nos dice, sino también en las democracias emergentes. En la evolución del concepto y el alcance al derecho a la información pública han influido sin duda alguna disposiciones y criterios sustentados por organismos internacionales con los que México ha asumido diversos compromisos y que a partir, como todos saben, del 10 de junio de este año, en el que se publica en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de derechos humanos que yo les comentaba, adquieren ya una dimensión especial ante el reconocimiento y la tutela de los derechos fundamentales contenidos en tales instrumentos internacionales. La política de transparencia en la gestión parte de la premisa de que la información nos pertenece a todos los gobernados. No es graciosa, su acceso no puede ser una concesión graciosa gubernamental, sino debe ser el compromiso del Estado mexicano de respetar y de garantizar este acceso a la información, por lo que la negación del acceso a la información o la existencia de legislaciones contrarias a la misma vulneran este derecho fundamental de todos los gobernados en el Estado mexicano. Asimismo, el sistema de derecho al acceso a la información que consagra el artículo 6º de la Carta Fundamental, en principio y de manera general, se encuentra garantizada, como les decía, por el propio Estado, en atención a la obligación que deriva del propio párrafo primero, realizando las acciones
y abstenciones propicias para que este derecho pueda desarrollarse a plenitud. En lo relativo al derecho de acceso a la información pública y aunada la obligación de ser garantizado toda la información que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, e insisto, de cualquier autoridad, de cualquier entidad, órgano u organismo de cualquier ámbito de gobierno, esta es pública y debe derivarse de aquí el principio de máxima publicidad. Este derecho, sin duda, como todos los derechos fundamentales, y la Corte hace este ejercicio todos los días, este es el ejercicio que nosotros hacemos. Este derecho fundamental, como todos, no son de carácter absoluto, sino que puede encontrar limitaciones a su ejercicio. De tal forma, se prevé como restricción, por ejemplo, la reserva de carácter personal, de carácter temporal por razones de orden público, pero solamente en razón del interés nacional o internacional, así como los intereses sociales, reservando tales términos a lo que fijen las leyes. Esto es, que si bien toda la información pública será accesible a la sociedad en general, esta únicamente podrá conservarse fuera del escrutinio público y del alcance particular de los interesados en su conocimiento, cuando en el continente informativo se encuentren datos que por sus características particulares actualicen la excepción como excepción al principio de máxima publicidad por tratarse de razones de interés público que hayan sido establecidas en las leyes y solamente por un tiempo determinado. Quiero decirles que como son excepciones, tienen que tener y tienen que regirse por principios de razonabilidad. Las leyes, cuando tengan estas excepciones o cuando establezcan estas limitaciones, por supuesto, y solamente por un tiempo determinado, tienen que ser razonables, proporcionales. De lo anterior, se puede obtener que el constituyente permanente tuvo el ánimo de que, atendiendo a la naturaleza propia de la calidad y cualidad de la información que maneje cada determinado ente del Estado, se pudieran proteger, entre otros supuestos, los que de manera enunciativa expresó el artículo 6º de la Constitución, en los que considero que podían darse razones de estas de interés público sin que estos casos sean los únicos supuestos que pudieran ser considerados por el legislador ordinario, porque aquí hay una reserva de ley. Pues precisamente por eso los mencionó únicamente de manera ejemplificativa. Quiero también ver el otro lado de la moneda. En esta ponderación entre el principio de máxima publicidad y la protección de la vida privada y de los datos personales que está prevista en la fracción segunda del artículo 6º de nuestra Constitución, en donde se establece que este derecho de acceso a la información pública por parte de toda persona para conocer sus datos personales que se encuentren contenidos en archivos o documentos o en posesión de autoridad, y a solicitar, desde luego, la rectificación de estos. Es decir, toda persona también tenemos el derecho de que se mantengan en reserva nuestros datos personales, pues porque definitivamente esto afectará necesariamente a nuestra persona, a nuestra vida privada, a nuestra vida íntima, a veces hasta nuestra imagen. En complemento a esta restricción no limitante de orden constitucional del derecho al acceso a la información, mediante decreto publicado en el Diario Oficial el 1 de junio del 2009, se adicionó también el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución General de la República a efecto de establecer el derecho a la protección de estos datos personales, el cual consiste en solicitar inclusive la rectificación y cancelación o a manifestar la oposición a la publicidad de estos datos personales, de forma tal que el derecho de protección de los datos personales previstos en el párrafo segundo de este artículo 16 se encuentra conexo con la restricción al derecho a la información pública contenida en esta fracción segunda del artículo 6º de la Constitución,
bajo las causas y condiciones del artículo 16 constitucional. Precisamente en un microconsenso posterior a la Segunda Guerra Mundial, realizado en Alemania, se requería como información aportada para tal efecto la creencia religiosa del ciudadano, cuestión que les comento y les participo, llegó al Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1969 y este resolvió a través de su primera sala que el dato relativo a la información sobre la creencia religiosa de un ciudadano era de carácter sensible y que no podía ser requerido por las autoridades. Máxime, si sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial hubo todo este tipo de persecución precisamente a un sector de la población por razones de carácter estrictamente religioso. Por otra parte, el sistema del derecho al acceso a la información pública, que reitera la fracción tercera del artículo 6 de nuestra Constitución, es de carácter universal, en cuanto a que toda persona tendrá acceso a la información pública sin que exista la necesidad o condición de acreditar ningún tipo de interés o justificar la utilización que se pueda hacer de esta información. No se requiere entonces ni siquiera un interés legítimo, simplemente no se tiene que acreditar ningún tipo de interés, ni tampoco se tiene que justificar cuál será la utilización que se va a hacer de esta información. Además, se consagra el principio de gratuidad del acceso a la información y, por último, el sistema previsto en el artículo 6 establece lo relativo a las sanciones a que se hará acreedor aquel servidor público que no observe las disposiciones en materia de acceso a la información pública en los términos que dispongan las leyes. Y conforme a este breve panorama que les he descrito, se puede concluir que el artículo 6 de nuestra Constitución, como también el sistema relativo al derecho de acceso a la información, establece los alcances, los límites de este derecho, su operación, su tutela a través de los órganos y organismos adecuados y la conservación de la información. Sin embargo, además de lo previsto en este artículo 6 en cuanto a la transparencia y al acceso a la información, así como sus límites y lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo, respecto de la protección de datos personales, es imprescindible al día de hoy tener en consideración las recientes reformas a la norma fundamental publicadas el 6 y el 10 de junio de este año, que tuvieron como finalidad reformular el tradicional paradigma que sobre los derechos humanos había venido operando en nuestro país, no solo en lo que al concepto de estos implica, sino también a su tutela para la máxima eficacia y efectividad de ellos. Y sí, el derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales son sin duda alguna derechos fundamentales, tenemos que estar bajo la nueva concepción y la nueva reformulación del tradicional paradigma sobre los derechos humanos que habían venido operando en nuestro país hasta el 6 y 10 de junio de este año. De dicho proceso de reforma de la Constitución sobresalen las modificaciones y adiciones a los artículos 1 y 3. El artículo 1 de la Constitución actual y vigente versa sobre los derechos humanos, las formas de hacerlos exigibles, suprimiendo el viejo añejo de garantías individuales, vestigio del constitucionalismo francés post-revolucionario, y prevé que todas las personas gozan de derechos humanos que reconoce la norma fundamental. Es decir, ya no la Constitución otorga estas garantías individuales a sus gobernados, a sus ciudadanos, que es un vestigio del constitucionalismo francés, sino que ahora la norma fundamental reconoce los derechos humanos de todos nosotros. Y también reconoce los que están en la Constitución, así como en los tratados internacionales que han sido suscritos por México y que son, por supuesto, también derecho vigente.
quiero ya nada más concluir diciéndoles que esta reforma es verdaderamente trascendental. Es realmente un parteaguas en la historia de los derechos fundamentales en nuestro país. Con esta reforma se genera un bloque de derechos. Este bloque de derechos que se integra con los establecidos en la propia Constitución, pero además en los que participan derechos fundamentales que están contenidos en los tratados internacionales y que este mismo artículo prevé métodos interpretativos para optimizar de la mejor manera la expansión de estos valores y de estos principios que inspiran no solo la Constitución, sino los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Es de especial relevancia el párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución reformado, a través del cual todas las autoridades administrativas, judiciales, legislativas, etcétera, en el ámbito, los 3 niveles de gobierno, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger, de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto significa, y lo comparto con ustedes, que aquellas normas que en este momento, aquellas iniciativas de ley que en este momento están siendo revisadas, discutidas en el Congreso de la Unión, si no se compadecen de este nuevo artículo primero en su interdependencia, en su universalidad, en su indivisibilidad y en su progresividad, y al contrario, son regresivas, no son progresivas, y no respetan este principio de no regresividad, son normas que no tienen manera de no tener un control constitucional por no estar de acuerdo con este artículo primero de la Constitución. Y nuestros legisladores deben ser lo suficientemente sensibles, cuidadosos y acatar el artículo primero de nuestra Constitución para poder expedir normas sobre, y les digo, normas laborales, normas sobre seguridad o cualquier otra iniciativa que esté en este momento discutiéndose en el Congreso de la Unión, para que se compadezca de este artículo primero de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer realidad, tenemos que hacer vigentes, tenemos que hacer efectivos los derechos fundamentales. No en el discurso no, en el irrestricto respeto a nuestra Constitución, en las políticas públicas, aún en las políticas de combate a la delincuencia organizada. Este es el marco de referencia, los derechos fundamentales. En la ley que expidan nuestros legisladores, en las sentencias de nuestros jueces a todos los niveles. Y ahora van a tener nuestros jueces mayor responsabilidad porque el lunes próximo se modifica la jurisprudencia de la Suprema Corte que ha venido imperando desde hace muchísimos años del control concentrado por parte del Poder Judicial de la Federación y ahora a transitar hacia un control difuso para que todos nuestros juzgadores de todo nuestro país lleguen a inaplicar disposiciones, normas que no se compadezcan con los derechos fundamentales que están protegidos por nuestra Constitución. Y conforme a este abanico de posibilidades, tanto normativas como interpretativos, todos nosotros, los operadores jurídicos, estamos ante una gran y grave responsabilidad, no nada más en cuanto a determinar y resolver los conflictos que se nos someten a nuestra potestad, sino de asegurar la más amplia nitidez en nuestro actuar, lo que se logra, entre otras acciones, a través de la transparencia, del acceso a la información, todo ello, como lo prevé el artículo primero de nuestra Constitución, favoreciendo en todo tiempo a la persona humana la protección más amplia, más extensa. Muchas gracias.